Y hoy queremos hablar de un tema que siempre levanta muchísima polémica, gordofobia y mujer, porque sí, parece que las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad están mucho más expuestas que los hombres, o no, a los comentarios. Hoy lo vamos a hablar con Miguel Ángel Rodríguez, subdirector de Radio Nacional de España en Canarias. Compañero, ¿Qué tal? buenas Muy buenas tardes. Y también con Meritxell Salazar, de la Asociación Diversa. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, lanzo la pregunta a Meritxell, ¿es así? Es realmente así, aunque es verdad que siempre se invisibiliza también la gordofobia que sufren los hombres en este caso, pero porque sobre las mujeres recae una doble estigmatización, un doble estigma, una doble interseccionalidad, no solo por ser gordas, sino también por ser mujeres, ¿no? En este caso no hablamos desde el activismo de sobrepeso o no hablamos de obesidad, sino que vamos a hablar de nombrarnos de lo que realmente somos, y es que yo soy una mujer gorda en este caso, ¿no? Y los hombres quedan invisibilizados y a las mujeres se nos suben la violencia estética, el machismo, el sexismo, los estereotipos, los roles de género. Ahí vamos, son tantas cosas de las que tirar, Miguel, pero en principio los estereotipos, ¿no? Al final sí, y yo estoy de acuerdo aquí con Meritxell, en una sociedad donde todavía se mantienen ciertas actitudes machistas, donde hemos crecido en una cultura eminentemente machista, la imagen en la mujer siempre ha sido una losa, siempre ha sido una manera también de separar, de estigmatizar, como decía Meritxell, y dentro de todos esos machismos, el tema del peso es evidente, el cine, la publicidad, la televisión. Al final, esto es una carga superior a la que se le adjudica a un hombre. Al final, un hombre gordo, entre comillas, tiene menos problemas desde el punto de vista social, desgraciadamente hoy en día, que una mujer gorda. Y esto hay que decirlo. Al final, el machismo permea en muchos ámbitos que tienen que ver con la imagen. Y la imagen en la mujer sigue siendo hoy en día un tema relacionado con el machismo y con la sociedad, desgraciadamente, en la que vivimos. Una imagen que puede afectar incluso a cuestiones como la búsqueda de trabajo, conservar un trabajo o que te den un uniforme de trabajo en tu talla. Cuando hablamos al final de la gordofobia, hablamos de que atraviesa en todos nuestros ámbitos, desde la parte médica, de la parte de salud, la parte social, la parte de, vamos, la clínica y sobre todo también la laboral, ¿no? Hablamos de estadísticas que dicen que las mujeres gordas tenemos una mayor tasa de desempleo y que enfrentamos muchísimas más violencias dentro del ámbito laboral que las mujeres que son normativas. La primera es la que comentas, cuando no tenemos ni acceso, y se viralizaba en redes hace un par de años una azafata que no tenía posibilidad de tener, vamos, vestuario de su talla dentro de la empresa, porque cuando no hay ni siquiera una XL o una 2XL es que nunca se han planteado que pueda haber una mujer gorda en plantilla. Y en el momento en el que eso pasa y no hay, te están impidiendo acceder a tu puesto de trabajo. Y cuando te acceden a tu puesto de trabajo, te dejan en un riesgo, ¿no? Y eso implica, como comentaba al inicio, volver a vulnerar los principios fundamentales de nosotras, pero sobre todo a que se genere una exclusión doble, ¿no? Por ser mujer, por ser gorda y por lo que eso implica luego en nuestra vida laboral. El tema de las tallas femeninas es sangrante. Hace años hubo un intento un poco de normalizar este asunto, porque no era normal que tú fueras a una tienda, sobre todo en el caso de las mujeres, vuelvo a incidir, esto en el caso de los hombres apenas pasa o pasa menos, pero vas a una tienda de ropa y te encontrabas tallas que supuestamente eran tallas normales, que eran tallas casi de niña, ¿no? Vamos a decirlo así, de niña o adolescente. Esto se intentó trabajar hace años con la industria textil y quedó en un intento. Jamás se llegó a, entre comillas, a estandarizar cierto tipo de tallas o tener acceso a tallas normales. Ojo, no estamos aquí hablando ya de tallas, a lo mejor una XXL, no, estamos hablando de tallas normales. Talla 40. Efectivamente, o sea, que no te lo encuentras, yo pongo mi ejemplo, no te lo encuentras en el caso de los hombres. Esto vuelvo a decir que viene parte de la cultura que hemos, entre comillas, en la cultura que hemos crecido todos, desgraciadamente. Hablábamos también incluso a nivel médico, porque una mujer con obesidad cuando entra en una consulta, ojo, que en ocasiones no se considera que bien tratada por el profesional médico. Vamos a explicarlo para que nadie se nos enfade. Lo que sucede en el ámbito sanitario es que cuando acudimos a una consulta, nosotras salimos diagnosticadas únicamente por nuestro cuerpo. Ya el simple hecho de vernos es lo que va a facilitar un diagnóstico. Puedo ir porque me duela un dedo y no le van a hacer las mismas pruebas a mí que a una persona normativa. A mí lo que van a decir es que me manden una dieta y que adelgase para poder pues trabajar las dolencias que tenga de segundo plano. Pero la primera es la que ven de mí.
ahí. Y sobre todo porque a nivel clínico y médico se siguen estableciendo factores a través del IMC, que para quien no sepa, el índice de masa corporal sigue dando pues un grado de obesidad a personas que incluso tienen un cuerpo normativo, porque es un término obsoleto que se sigue utilizando clínicamente, pero que no fue estudiado para la medicina, sino para una cuestión matemática y que luego se adaptó para esto. Esto no está adaptado ni para las mujeres ni para los cuerpos en general de nosotras, sino que encima está hecho únicamente para los hombres cis, en este caso blancos europeos, que es donde se determinó el estudio en su momento. Algo que se sigue haciendo a día de hoy y que ya debería de eliminarse, porque científicamente hablando ya se ha estudiado que no debería de seguir existiendo el IMC. Ese tipo de discriminaciones puede retrasar incluso diagnósticos. Claro, médico. efectivamente. Yo no creo que esto esté extendido, es verdad que pasa puntualmente, pero sí me gustaría abrir una especie de ventanita para decir que es cierto que hay ciertos índices que no están adaptados a la variabilidad de cuerpos de personas, hombres, mujeres que hay en nuestro planeta, pero es verdad que sí hay un riesgo, si hablamos de obesidad mórbida, sí hay un riesgo asociado ese tipo de obesidad mórbida con la salud, y eso está científicamente demostrado. Pero es verdad que todos los grises, al final hay muchos grises, como dice Meritxell, y a veces no se valoran esos grises y te meten en un cajoncito o en otro en función de si pasas una décima de un indicador que está completamente, yo creo que también sobrepasado y que no está adaptado a la realidad actual. Las redes sociales, el impacto de las redes sociales, sobre todo en las generaciones que vienen por detrás, Meritxell, ¿eso cómo lo valoran? Pues lo valoran siendo la diana fácil las mujeres gordas en las redes sociales y sobre todo siendo todavía utilizado gorda como un insulto, ¿no? Nosotras desde el activismo reivindicamos siempre la palabra gorda como lo que somos. Cuando a mí me dicen gorda en las redes sociales o me insultan como vaca o foca, un montón de términos que se asocian todavía a esa gordura, es cuestión de entender que nosotras tenemos espejos en casa, de que sabemos perfectamente qué cuerpo tenemos y qué espacios ocupamos y sobre todo que no nos avergonzamos de ello y que soy gorda es una realidad y no un insulto como tal. Así que hay que empezar como a reapropiarnos de ello y también empezar a educar y a prevenir de que la corporalidad sigue siendo el primer factor de bullying escolar y eso empieza desde las primeras etapas y de que al final eso se sigue extendiendo hasta la adultez y nos persigue toda nuestra vida, un término que solo nos patologiza y nos señala por simplemente existir. Y yo también pongo sobre la mesa, hablando de las redes sociales, no solo esa labor que hacen muchos de acosar y de discriminar por cuestión de corporal, también el tema de la imagen que enlaza con la publicidad, enlaza con el cine, estos filtros que te adelgazan, a mí me parece una cosa... Que están haciendo tanto daño. Claro. ¿No? Una dismorfia corporal tremenda. Al final volvemos a caer en el mismo error que comete la publicidad, que comete ciertos mecanismos audiovisuales de generar unos cuerpos a los que tendemos que tender y eso no es posible, o por lo menos se debería desterrar también de este ámbito como el de las redes sociales, filtros, hablo de Instagram, hablo de TikTok, etcétera, etcétera. Chicos, Miguel, Meritxell, me quedaría horas y horas hablando sobre este tema con ustedes. Tengo que seguir haciendo el programa, ¿eh? Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en este rinconcito de debate. Hasta luego.